Bueno, buenos días, buenas tardes. Retomamos esta nueva clase con un tema nuevo de la unidad 2 de estructura económica. Puntualmente hoy vamos a ver lo que es sector público. En primer término, una aclaración, cuando hablamos de tipo conceptual, a veces solemos hacer una asimilación entre Estado y sector público. Y no obstante, hay que tener en cuenta que hay una vinculación entre estos dos conceptos, pero estos dos conceptos no son lo mismo. Cuando hablamos de sector público, hablamos predominantemente de actividades que atañen a los aspectos colectivos de la sociedad, mientras que cuando hablamos del concepto Estado no estamos hablando de unas sucesiones de operaciones o de actividades, sino que estamos hablando de un sujeto puntual, si bien el sujeto predominante dentro del sector público, que es el Estado. Es decir, el Estado es un sujeto y sector público es un espacio, un campo dentro de la economía, donde no hay una relación de identidad entre Estado y sector público, aunque la mayoría de las actividades que se desarrollan en el sector público son realizadas por el sujeto Estado. No obstante, hay otros casos de actividades que se desarrollan dentro del sector público que no las hace específicamente el Estado. Por otra parte, en primer término, si bien el objeto del presente tema es hacer un abordaje del sector público desde una mirada de la estructura económica, particularmente no es conveniente arrancar planteando la mirada de la intervención del Estado en la economía como una cuestión dislocada de lo que es la función o la razón de ser del Estado. ¿Por qué? Porque eso llega corremos el riesgo de que nos lleve a comenzar a analizar la intervención del Estado en la economía con una simplificación de la razón de ser del Estado. Es decir, el Estado no existe para intervenir en la economía. Las razones de ser del Estado van más allá de su intervención económica, y su intervención o su incidencia económica es una de tantas maneras en que se expresa el Estado. Por eso, la idea es invertir algunos minutos para dar algunos conceptos de la razón de ser del Estado, y para eso tenemos que irnos un poco a algunos rudimentos de ciencias políticas. En primer término, el Estado, ¿qué es? ¿Cuál es su origen y su razón de ser? El Estado es la organización política de la sociedad. Se dice que el Estado es la sociedad políticamente organizada. ¿Qué significa una sociedad políticamente organizada? Significa que esa sociedad, a través de algo que vamos a conocer con el término de contrato social, define qué cuestiones, qué cosas los individuos pueden hacer y qué cosas los individuos renuncian a hacer en aras del bien común, inclusive por su propio bien, y para garantizar que se cumpla ese contrato social, delegan en alguien, en un sujeto externo y que conforman entre todos, llamado Estado, para que sea el Estado quien vele por el cumplimiento social. En esta primera filmina es la que representamos a esa sociedad que se organiza políticamente, y esa organización política se plasma en el concepto de Estado. El Estado, que en términos concretos, materiales, podemos graficarlo como una pirámide que se compone con dos componentes. Por un lado es la conducción, es el gobierno no es el Estado, el gobierno es el conjunto de órganos que conducen el Estado, mientras que por otro lado se encuentran las estructuras estables, es decir, los recursos humanos, materiales y demás aspectos organizacionales que hacen el funcionamiento del Estado como organización. El Estado, decimos que es la expresión de la sociedad cuando se organiza políticamente. Esa organización política es a partir de lo que se conoce con la figura del contrato social. Es un acuerdo de los integrantes de la sociedad entre sí para convivencia en sociedad, y a su vez ese contrato social necesita de alguna manera, para hacerse efectivo de la figura del Estado, y convive con un contrato político, que es el acuerdo de la sociedad con el gobierno, es decir, con el conjunto de personas y órganos que van a representarla, velando por los intereses colectivos, conduciendo el Estado.
Esa sociedad que se organiza políticamente a través de la figura del contrato social. Los individuos renuncian al ejercicio de la fuerza para hacer cumplir esos acuerdos y la manera efectiva para que esos derechos se respeten y al mismo tiempo los individuos respeten aquellas cuestiones a que han renunciado, renuncian al ejercicio de la fuerza y se la ceden en forma monopólica al Estado. Por eso se dice que el Estado es, una de las características propias del Estado es que detenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando acá podemos ver en esta expresión, entendemos por qué se dice que el Estado es la sociedad políticamente organizada y que su rasgo distintivo es que detenta el uso legítimo de la fuerza, subrayado el concepto de legítimo. ¿Por qué? Justamente porque en esta gráfica podemos ver dos cuestiones centrales de que siempre analizó o abordó la filosofía política. La cuestión óptima de una constitución política es la mejor manera de organizarse políticamente una sociedad, es una de las grandes preguntas que siempre se ha tratado de responder la filosofía política. Y la otra cuestión es la de la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? Es el fundamento de la obligación política. ¿Qué es el fundamento de la obligación política? Es decir, quienes deben obedecer entienden de que deben obedecerlo. Es decir, cuando quien debe obedecerlo no lo hace solamente por una cuestión de norma, sino porque lo hacen desde el entendimiento de que lo deben hacer. Esa es la razón de ser de la legitimidad. Obedecer a alguien que se entiende que debe hacérselo por una aceptación de obediencia, una aceptación de los sujetos por parte de la obediencia, y no la imposición solamente de la misma. Ahora que partimos de la existencia misma del Estado, lo entendemos, cuál es su razón de ser, el Estado lleva a cabo funciones para desempeñar su propio rol. Yendo al campo concreto de la economía, es uno de los tantos campos en los que ejerce esas funciones el Estado, y a partir de ahí, de cómo el Estado ejerce sus funciones y su razón de ser en el campo económico, es que nos vamos a valer de algunas ideas gráficas que creo que son bastante didácticas. Para eso nos vamos a valer de un histórico cuadro de Lilio Hansen sobre las operaciones del Estado que tienen un determinado mérito, es decir, que tiene una muy buena, abarcan con una buena cobertura todo el espectro de formas en que el Estado interviene en la economía, que básicamente los describe en cuatro: la política monetaria, la política financiera fiscal, a través de su faz de recursos y su faz de gastos, la regulación y los controles directos. ¿Qué significa esto? Es decir, el Estado acá no está emitiendo medios de pago, no está tampoco gastando ni recaudando, sino que está estableciendo normas. Cuando se regula algo, el Estado está ejerciendo su autoridad y está disponiendo qué cuestiones se pueden hacer y qué no. No está gastando un peso ni recaudando un peso, no está emitiendo moneda, sino que está disponiendo determinadas normas que deben respetar los particulares. Es otro de los instrumentos de cómo el Estado interviene en la economía. Y por último, las actuaciones que realiza el Estado a través de las empresas públicas. Yendo ya al subcampo de la intervención financiera fiscal, podemos representar de una manera muy simplificada la relación entre los electores votantes, sus representantes, que se transforman en funcionarios de gobierno, la relación con funcionarios públicos, políticos no electos, que junto con la burocracia técnica llevan adelante la provisión de los bienes y servicios por parte del Estado. Cuando tenemos ya ahora que entrar en un aspecto de definir el sector público como sector propiamente dicho, empezamos a lidiar con las cuestiones de perímetro, es decir, hasta dónde llega lo que vamos a denominar sector público, y hay dos grandes visiones que también lo habrán visto en finanzas públicas, o que vayan a ver posteriormente, que es lo que se denomina la visión amplia o la visión restringida. Por un lado, tenemos la famosa visión restringida o musgraviana, por Richard Musgrave, que estamos hablando de una identificación del sector público como los órganos que integran, que están reflejados presupuestariamente en el presupuesto público.
Mientras que una visión más ampliada no solamente entra a jugar todos aquellos órganos que están reflejados en el presupuesto, sino también otros órganos que están fuera del presupuesto público y que en términos concretos pueden reflejarse de una manera más amplia que lo que son básicamente lo que podríamos denominar el sector público no financiero en términos presupuestarios y lo que es el sector público en términos generales. Otra manera, ya no en cuanto al perímetro, en cuanto a quienes integran o no integran el sector público, sino tratando de analizar hacia adentro del sector público, otro de los esquemas interesantes tiene que ver en cuanto a cómo opera el sector público respecto a los espacios y reglas donde lo realiza. Entonces, partiendo de todos los órganos que integran el sector público, acá interesa diferenciar determinados órganos, entes o empresas que lo realizan en espacios con reglas de mercado, es decir, donde rigen reglas de mercado y que no necesariamente van a hacerlo en términos monopólicos, sino que en algunos casos pueden hacerlo bajo normas de competencia. Acá es donde podemos citar los casos desde Aerolíneas Argentinas, donde no hay una actuación monopólica, donde lo podemos hacer en el caso de YPF, lo podemos hacer en la Empresa Provincial de Energía, en el caso de Santa Fe, lo podemos ejemplificar con el caso de Aguas Santa Fe Sociedad Anónima, o también lo podemos identificar en aquellos casos donde, por ejemplo, el propio ANSES logra una determinada mayoría como para poder tener una determinada rol en la voluntad de ciertas empresas. Ahí estamos jugando muy en el filo, inclusive puede ser inclusive cuestionado si está o no dentro de ese esquema del sector público de mercado, pero podemos decir que vendría a ser una especie de pisada en el fleje de lo que es el sector público de mercado, porque uno bien puede plantear que puede ser sector público de mercado en aquellos casos donde la voluntad del Estado pueda ser suficiente para decidir dentro de lo que se denominan empresas privadas. Y por otro lado, el sector público de no mercado, donde claramente acá el Estado no actúa bajo reglas de mercado, sino que digamos, constituye lo que se denomina las agencias, es decir, presta determinados servicios sin reglas de mercado, sino mediante la imposición de lo que se denominan reglas o la imposición de jerarquías. Acá tenemos la famosa administración central y los organismos descentralizados, donde digamos, la clásica diferenciación se hace intrapresupuesto de lo que es la actividad concentrada en la administración central y la actividad descentralizada del organismo central. Una manera de agregar un elemento más de riqueza a este análisis es diferenciar, por un lado, los tipos de funciones que se realizan dentro del Estado, si son definiciones de tipo político o direccionamiento, o si son decisiones de implementación o ejecución. Y por otro lado, si se está ante un sector de mercado o sector de no mercado. Entonces, la combinación de ambos criterios nos lleva a la existencia de un núcleo gubernamental donde se adoptan las medidas de alto nivel político, que generalmente tienen alto nivel de abstracción y un alto componente no reglado, mientras que a nivel operativo predominan las agencias, el concepto de agencia en aquellos sectores donde no hay lógica de mercado, y el concepto de empresas públicas donde el Estado actúa con lógica empresarial. En este esquema, lo que estamos tratando de dar una mirada sobre lo que podríamos ser el sector público argentino para poder conceptualizar y abarcar a todos. Sabemos que ahora ya abandonamos el concepto de Estado como si se tratara de un solo nivel y entramos a una realidad un poco más compleja, como existe en los sistemas federales, donde el concepto de Estado a su vez adquiere distintos niveles, un Estado federal, un Estado provincial y un Estado local o municipal, que además por constitución tiene autonomía. Entonces, lo que nos describe este esquema es la clasificación de cómo se diferencia el sector público nacional entre el sector público no financiero y el sector público financiero, luego dentro del sector público no financiero
la administración nacional, las empresas de sociedad del Estado, los entes públicos, fondos fiduciarios que no conforman la administración nacional, y cómo a su vez dentro de la administración nacional se desagregan en la clásica administración central, organismos centralizados, instituciones de seguridad social y los fondos fiduciarios que integran la administración nacional. El sector público provincial tiene un esquema muy parecido, en el caso de Santa Fe, al sector público nacional, no financiero. No obstante, eso depende de cada provincia. Puntualmente de la provincia de Santa Fe puede verse, está definido dentro de los primeros artículos de la ley 12.510, no obstante, está graficado de esa manera porque cada provincia tiene su propia estructuración de su sector público, como a su vez dentro de cada municipio también hay una diferenciación dentro de lo que es el sector público municipal. Lo usual es que se clasifique entre departamento ejecutivo, organismos descentralizados y consejo municipal, pero cada municipio puede estructurar su sector público de una manera. Y ahora vamos a lo que es el análisis de instrumental para el estudio del sector público en la economía. Hay instrumental de dimensión del sector público, medidas de tamaño del sector público para decir cuánto significa el sector público como sector dentro de una estructura económica, y tienen 5 mediciones, que son las que en el libro del doctor Asensio están marcadas, cada una con sus limitaciones o sus debilidades y sus ventajas. Una es el gasto público sobre el PBI, la otra es la recaudación tributaria sobre el PBI, la otra es la suma del consumo gubernamental, inversión gubernamental, el ahorro disponible, la otra es la ocupación del sector público, es decir, la participación que la ocupación dentro del sector público representa sobre la ocupación total, y la otra es la relación entre el valor agregado público y el PBI. Después podemos añadir otros instrumentales que destaca Ferrucci en su libro. Uno es la inversión pública, sobre cuánto participa el sector público en la inversión total, que es la relación entre inversión pública e inversión total. Cuánto participa en el gasto público en términos de consumo, sobre el consumo total. Por otro lado, la recaudación fiscal sobre el PBI, es decir, la recaudación fiscal es ya como una expresión más amplia de lo que es la recaudación tributaria. Cuando hablamos de recaudación fiscal, no solamente estamos hablando de los recursos tributarios, sino también de una recaudación más amplia de otro tipo de recursos que no son los tributarios. Y dos conceptos de relación entre cómo reacciona la recaudación fiscal con relación al PBI. Uno de ellos es la elasticidad de la recaudación fiscal, que no es otra cosa que cuántos puntos porcentuales reacciona o se mueve la recaudación fiscal por cada punto porcentual que lo hace el PBI. Y la flexibilidad de la recaudación fiscal ya no es una relación de porcentajes, sino una relación de magnitudes. ¿Qué significa la flexibilidad de la recaudación fiscal? Es cuántos pesos o centavos reacciona la recaudación fiscal por cada peso que aumenta el PBI. Cuando hablamos de la intervención fiscal del Estado, lo hace a través de recursos y gastos, y la aglutinación de esos recursos y gastos se materializa en el concepto del presupuesto. El presupuesto, que a diferencia del concepto de presupuesto de una organización que no es el Estado, el presupuesto público tiene cuestiones diferenciales. Por eso decimos que el presupuesto tiene múltiples significados, y ahí lo está muy bien detallado, y lo voy a desarrollar explícitamente, pero sabemos que un primer significado hacendal, un significado económico, un significado jurídico, un significado en términos de legitimidad y un significado político. Estas son justamente lo único que se asimila al presupuesto público con el presupuesto de una empresa, una entidad no pública o no estatal, es en el primero, en el significado hacendal. En el resto de los significados son significados diferenciales del presupuesto público con relación al presupuesto de otra entidad que no es el Estado. Decimos que el presupuesto aglutina recursos y gastos del Estado a partir de un sistema de clasificadores, los cuales se combinan, no son excluyentes, sino que las famosas categorías presupuestarias son de uso combinado y concurrente,
que la pueden ver y se analizan en finanzas públicas, inclusive en administración pública. No es la cuestión acá en economía argentina ponemos a desarrollar esto, pero sí lo que nos interesa es uno de esos cuadros que aglutina la clasificación económica de recursos y gastos, que es el que permite analizar cómo es la intervención económica por parte del Estado, en términos fiscales, a través de lo que se denomina el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que no es otra cosa que poner secuencialmente sobre cómo el Estado ahorra, invierte y se financia. Y que, si bien a veces es bastante complejo recordar cómo se conforma esta secuencia, cómo se conforma el ahorro, la inversión y el financiamiento, es muy sencillo. Saber que el ahorro es la diferencia entre los recursos corrientes y gastos corrientes, es decir, ¿qué es el ahorro? Es lo que el Estado le queda luego de haber cubierto sus gastos operativos, es decir, después de cumplir su función. ¿Y para qué es ese ahorro? ¿Cuál es el destino de ese ahorro? Poder acrecentar sus activos de capital, es decir, los bienes que permiten producir otros bienes desde el sector público. La inversión es justamente la diferencia entre gastos de capital y recursos de capital. Acá los recursos de capital hay que tener en cuenta que no son otra cosa más que el producto de la liquidación de activos públicos. Es decir, los recursos de capital es cuando se hacen líquidos activos que son del propio Estado, mientras que el gasto de capital, si bien en términos de erogaciones es negativo, en términos económicos es positivo desde el punto de vista que es la construcción de bienes de capital por parte del Estado. Y el resultado financiero no es otra cosa que, digamos, contablemente es la diferencia entre recursos y gastos, pero también el significado económico del resultado financiero es la diferencia entre el ahorro y la inversión. Si el ahorro supera la inversión es porque el resultado financiero será positivo, si la inversión es superior al ahorro, el resultado negativo. ¿Qué significa una inversión superior al ahorro? La inversión que tuvo que hacer el Estado no pudo ser financiada totalmente por el ahorro. Por el contrario, si el ahorro es superior a la inversión, quiere decir que pudo financiar la inversión y tuvo un excedente más utilizando solamente el ahorro. Por lo tanto, lo que viene por debajo de la línea, como se suele llamar en la jerga, es cómo se atiende en el caso del resultado financiero positivo o negativo. Si el resultado financiero fue positivo, es porque el financiamiento va a ser negativo, es decir, se aplicaron esos excedentes a otras cuestiones. En cambio, si el resultado financiero es negativo, es porque necesitó ser financiado. Aquí lo que tienen es la cuenta de inversión del ejercicio 2018, que es la última que se encuentra cerrada y publicada, con una estructura de esquema de inversión financiamiento, simplemente ilustrativa, ver concretamente hasta el cual como figura publicada por el propio Estado Nacional. Y finalmente, acometemos la última parte de este tema con las tendencias principales de la evolución del sector público a lo largo de las etapas que analizamos básicamente desde 1853 hasta aquí. No obstante, con la advertencia de que analizar, si bien la evolución del sector público en el caso argentino, analizarlo en un abstracto es entrar en una simplificación porque el propio Estado fue objeto de modificaciones o de cambios a lo largo del tiempo a partir de lo que se denominó la construcción de modelos de Estado que respondieron a cambios de época, básicamente cambios de modo de producción y régimen de acumulación. Por lo tanto, un primer cuadro donde podemos ver el análisis del Estado, de los modelos de Estado, no ya en el caso argentino, sino como una tendencia a nivel mundial, donde pueden ir viendo cómo fue evolucionando con la crisis, hasta la crisis del 30, entre la crisis del 30 y los 70, y luego de la década del 70, los modos de producción y el régimen de acumulación, y los modelos de Estado, cómo fueron variando en respuesta a dichas etapas, para luego poder ya analizar los principales rasgos de la evolución del Estado del sector público argentino desde 1853 hasta la actualidad, etapificado con un criterio concreto, con un criterio de largo plazo, de 1853 hasta 1930, de 1930 hasta el 45,
desde 1945 hasta el 75, de 1975 hasta el 89, con la crisis del 89, luego el periodo de reformas del Estado que se encaran hasta el 2001 y en un proceso que venimos desde el 2002 hasta aquí, con los principales rasgos y obviamente esta última etapa es lo que yo siempre quiero plantear,